¿Cuáles son los nuevos desafíos para la Iglesia en América Latina? La Iglesia en tiempos de pandemia, la Iglesia ante tremendos cambios culturales, la Iglesia de Francisco. ¿En qué consiste la próxima Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe? Aquí, en Sacro y Profano. Cada decenio, sin ser exactos, se realizan conferencias generales de los obispos en América Latina. La primera se llevó a cabo en Río de Janeiro en 1955 y la última fue en Aparecida, también en Brasil, en 2007. En dicha asamblea se abordan grandes temas de la realidad de la región y se analizan los grandes desafíos. En la reunión de Medellín, Colombia, de 1968, se adaptaron para América Latina los principios del Concilio Vaticano II. En la reunión de Puebla, en México, los obispos confirmaron la opción Preferencias por los pobres. Ahora la modalidad cambia. Se celebrará la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que tiene dos momentos. El primero es un proceso amplio de escucha con las diferentes bases y actores eclesiales. El segundo, un momento presencial que tendrá lugar entre el 21 y el 28 de noviembre de 2021 en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. La Asamblea Eclesial no será solo de obispos y tendrá una impronta sinodal, es decir, con una metodología representativa, inclusiva y participativa. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. En noviembre se realizará en México la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. La organiza el CELAM, es decir, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Para entender los objetivos y el proceso de la Asamblea, agradezco la presencia de Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo y actual presidente del CELAM, así como de Mauricio López Oropesa, laico secretario de Acción Pastoral del CELAM. Don Miguel, en América Latina, más o menos cada 10 años ha habido grandes conferencias de obispos episcopales. En Río de Janeiro en 51, después hubo otra muy importante en Medellín, que marca la vida de la Iglesia en América Latina, 79 Puebla, México, Santo Domingo 92 en República Dominicana y Aparecida en 2007 en Brasil. ¿Por qué y cuáles son las características? ¿De dónde surge la idea de esta, ya no es conferencia, sino asamblea eclesial? ¿Qué significa esto y de dónde surge la idea? Bueno, lo que usted acaba de decir es una gran verdad, ¿no? Cada 10, 12 años siempre ha habido una Asamblea General del Episcopado Latinoamericano. Y este fue el pedido en la Asamblea de Tegucigalpa hace 2 años de que se relanzara la 6ª Asamblea General del Episcopado. Esto lo hemos dialogado con obispos, arzobispos, cardenales, pero también con el mismo Papa. Y el Papa nos decía, sí, creo que el momento no es el apropiado. ¿Por qué? Porque Aparecida todavía presenta o nos ofrece grandes desafíos. Entonces, de ahí surge la idea de hacer una asamblea eclesial en vez de una 6ª Conferencia General del Episcopado. Eso no quiere decir que no se haga en el futuro, habrá en su momento, pero ahorita es sumamente importante esta asamblea. ¿Por qué asamblea eclesial? Diferente de Consejo Episcopal Latinoamericano, es simplemente el Papa tiene mucho en cuenta lo que el Vaticano II impulsa, la teología del pueblo de Dios. Pueblo de Dios, santo pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa englobar la eclesialidad a todo el pueblo de Dios. ¿Qué es el pueblo de Dios? El fiel, el religioso, el sacerdote, la religiosa, el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa. Entonces, de ahí surge esta idea que es una experiencia del CELAM, sería la primera asamblea inédita en América Latina, pero englobando todo. Me gusta, monseñor, porque suena menos clerical. Sonaba antes, eran los obispos que se encapsulaban y debatían grandes temas y ahora al parecer lo abren. Ahora, una asamblea que tiene un camino sinodal, explícanos esto cuando se plantea.
¿Dónde entra esta dimensión sinodal en esta asamblea? Bueno, lo más importante en este caso, Bernardo, es que es un proceso. No se puede hacer solamente una referencia a esto como un evento. Y esto ha implicado, como se hace en los grandes procesos sinodales, sínodo significa literalmente caminar juntos y juntas. Y ese es el desafío de la Iglesia actualmente, es como el gran horizonte que el Papa Francisco nos pone, pero para América Latina creo que hay una necesidad y un pedido de que se haga una praxis genuinamente sinodal. Entonces, se ha comenzado con la definición de las grandes temáticas, como decía Monseñor Miguel, los planteamientos de la reflexión de la Iglesia en América Latina, los grandes desafíos, pero a la luz de la realidad actual. Algunos nos preguntaban si es que era conveniente hacer un evento de este tipo o un proceso de este tipo en plena pandemia. Se ajustaron las fechas, se buscó una manera más propicia para que la gente participe, pero se vio que era justamente necesario, imprescindible incluso, que la Iglesia hiciera esa expresión de cercanía, no solo de una cercanía unilateral, sino de doble vía, de diálogo, de escucha. Entonces, en este sentido, estamos hablando de una gran experiencia de participación del pueblo de Dios a partir de mecanismos que se han abierto, mecanismos que son también inéditos, pero que hacen parte también de esta experiencia de buscar los grandes llamados para la Iglesia de hoy. Con los resultados de esa escucha se van a elaborar los documentos de trabajo para que las delegaciones específicamente que van a participar en el evento como tal puedan seguir en esta lógica de discernimiento. Pero creo que lo fundamental es esta nota que el Papa Francisco ha dicho en algunas ocasiones: la periferia se torna en centro. Es la Iglesia latinoamericana, los improbables, los que nunca han sido consultados, quienes toman un sitio privilegiado, y no en una actitud filantrópica, sino desde el sentido de que solo desde sus voces, junto con sus voces, estará completo este proceso sinodal de discernimiento. Ahí hay una gran novedad y yo creo que abre caminos nuevos que serán irreversibles para la Iglesia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar este primer corte. Hay que ver y dimensionar que son eventos muy importantes porque marcan o tienen una honda huella, dejan una honda huella en el conjunto de las iglesias. Hay una metodología nueva, también hay una circunstancia nueva. La pandemia, en cierto sentido, condiciona mucho con nuevas formas de comunicación virtuales, ¿no? Pero tengo entendido que en noviembre sí va a ser presencial. Va a ser, o sea, semipresencial, o sea, un núcleo grande acá en México, ¿no? Y luego lo demás con la virtualidad, ¿no? Además es poner la Iglesia en movimiento, un continente en movimiento en este contexto de pandemia. Muy bien, vamos a un corte. La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, aquí en Sacro y Profano. Regresamos. Sacro y Profano está tratando de entender la realización de esta primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, y estamos conversando, pues ni más ni menos, con el presidente del CELAM, don Miguel, y también con nuestro amigo que ha estado varias veces con nosotros, Mauricio. Muchas gracias nuevamente por su presencia. Don Miguel, se han planteado varios objetivos de esta Asamblea. Si yo le pidiera a usted que eligiera un gran objetivo de este proceso, de esta nueva metodología, de este ejercicio inédito, ¿qué me diría usted? Bueno, yo le respondería que hay una palabra que engloba prácticamente todo y es la escucha. Una gran escucha. Y entonces, en ese sentido, justamente hoy, hace pocas horas, me ha llegado una carta del Papa en respuesta al término de nuestra asamblea eclesial, que ha sido en mayo, donde se aprobó todo el proyecto de reestructuración y renovación del CELAM. Solo leo un extracto porque es sumamente importante, que tiene relación con lo que ya la asamblea presentó. Dice: no olviden que las palabras que guían vuestro proceso de sinodalidad, memoria y desafíos tienen un denominador común: la escucha. Por eso, no dejemos de escuchar lo que el Espíritu Santo nos sugiere a nosotros, pastores, poniendo un oído en la historia de nuestros pueblos.
atentos a las raíces que lo sustentan, y otro en el presente, escuchando los gritos de nuestros hermanos y hermanas. Y que no dejemos ser signos e instrumentos de la ternura misericordiosa del buen Padre Dios. Esto lo recibió Hoy, lo he recibido hoy, hace pocas del horas. Papa. Eso es del Papa, está firmado a puño y letra Francisco. O sea, esto, ¿qué es lo que hace? Refuerza todo el trabajo del CELAM. De hecho, en la primera parte él agradece, felicita todo este trabajo que se está haciendo, porque yo creo que también el Papa siente el apoyo de toda América Latina y el Caribe, de todo el episcopado latinoamericano y caribeño, que engloba 22 conferencias episcopales, en apoyo a este trabajo, a esta obra evangelizadora y de renovación de la Iglesia Universal, ¿no? Entonces, en esta línea, y por eso esa pregunta que usted me hace, pues el gran desafío lo escucha. Usted sabe el resultado que sería de escuchar, de haber recogido la escucha del pueblo de Dios de América Latina y el Caribe. Es un continente que este proceso o esta metodología puede saltar a la Iglesia Universal. Excelente, y además el tema de la escucha, porque a veces se le critica a la Iglesia que no escucha, que determina, condena, empuja, etcétera, y esto es algo nuevo. Pero, Mauricio, cuéntanos un poco la metodología, el proceso, cuáles son las diferentes etapas y qué herramientas se han utilizado en este proceso de asamblea. Me parece que lo esencial es constatar lo que hace a la Iglesia ser lo que es. Y ese es el tejido fino de la comunidad. Y es esa sinodalidad en cuanto a caminar juntos y juntas. Creo que estas críticas y esta sensación de no ser consultado en muchas ocasiones tiene una razón de ser. En la praxis vemos muchísimas vivencias también que de alguna manera abren perspectiva. Yo creo que cuando el Papa plantea de invertir la pirámide, cambiar el orden de las cosas, tiene que ver con esto, con reinsertar en el centro aquello que hace parte de lo que a la Iglesia le hace ser lo que es. Y en este sentido se ha seguido un método al estilo de los sínodos. Estuvimos conversando sobre el sínodo amazónico, a Monseñor Miguel, quienes conducen este proceso, nos decían la vivencia de este sínodo, con toda la riqueza de la escucha que ya el Papa también ha planteado, tiene que estar presente en este proceso. Agradecer mucho a la Conferencia Episcopal Mexicana, que se dispuso desde un inicio para apoyar en la realización de este evento. Se tuvo que replantear completamente por la situación de la pandemia, pero por ningún momento se claudicó en esta decisión de una escucha activa. La primera fase fue definir los contenidos generales. Después se elaboraron también ya los documentos como documentos de reflexión inicial para provocar, que aquí hay una gran diferencia también. No son documentos terminados, documentos para estudiar, sino que es provocar la reflexión para que el pueblo de Dios participe. Y luego se abrió toda una fase de escucha. Pero cuando dices pueblo de Dios, ¿a quién te refieres? Yo teológicamente tiene un sentido eclesial, pero en términos llanos, ¿qué significa? ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, y además que a veces esto se asocia como si fuera algo de la figura de Francisco. Es la teología del pueblo de Dios que mencionaba Monseñor Miguel en el Concilio Vaticano II, que dice: todos y todas bautizados miembros de esta iglesia bajo la cabeza, que es el proyecto de reino de Jesús, en diversidad de carismas, pero en igualdad de compromiso. Después ya se habla de las estructuras. Entonces, quiere decir, y en esto insistir mucho, para nosotros ha sido este pedido del Papa en su mensaje de apertura de esta asamblea, sin excluir a nadie. Los improbables, los que nunca fueron consultados, los que muchas veces fueron solo destinatarios de nuestra buena voluntad. Muy bien, pues es interesante todo este proceso, muchos grupos, gentes, grupos de pastoral, de ciudades, de pueblos, de muchas diócesis, es interesante. Don Miguel, usted acaba de reunirse con el Papa, que él acaba de citar la carta que hoy le llegó. Y usted conversó de todo el tema de la asamblea. ¿Qué le dijo el Papa? ¿Cuál es como su sentir frente a este tema? Mire, en realidad he estado el 12 de junio, ¿no? El mes pasado he estado con él en una entrevista que me concedió unos 45 minutos. Es bastante. Claro, como un jefe de Estado, casi. No, pero era el CELAM, ¿no? Yo creo que el CELAM también está en el corazón del Papa, es latinoamericano. Claro.
Entonces, ciertamente que, claro, la síntesis, por decir, son dos cosas que yo puedo reducir, sintetizar para todo el mundo, ¿no? Primero, el Papa felicitó todo el trabajo que usted está haciendo y lo expresa acá también en la introducción, por todo lo que se ha hecho y lo que se viene haciendo, pero también muestra una esperanza, y la esperanza para él es Asamblea Eclesial de América Latina. Ahí usted me hizo la pregunta esta, ¿cuál es el desafío mayor? La escucha, pero la escucha desciende en otros desafíos, y uno de los grandes desafíos es para todos los episcopados, sacerdotes, laicos, apropiarse de la temática y de la metodología de la gran escucha de la Asamblea Eclesial. Porque si no logramos que se apropien, poco hemos conseguido. Yo creo que este es un desafío que se desciende, y otros de esta gran escucha. Que los obispos, sacerdotes, laicos, fieles, todo, en este concepto de pueblo de Dios, somos todos, un poco alejando el clericalismo, ¿no? Que es un daño, es un mal en la iglesia, ¿no? Considerarse príncipe, jefe, autoridad. No, pueblo de Dios, somos todos, y escuchar. Creo que es un paso gigante que está haciendo el Papa Francisco. Pues muy interesante el planteamiento, novedoso, inédito, como lo plantean ustedes. Mauricio, ¿tú crees que esto va a mover la iglesia? Que este ejercicio complejo, ciertamente, porque no es sencillo, yo he visto los cuestionarios, cómo se anima estas discusiones, estos aportes, ¿va a mover a la iglesia? ¿Va a haber frutos al interior de las diferentes iglesias, esta metodología? Desde el sitio donde estoy, que es de servicio, pero también crítico, creo que de hecho ya lo está haciendo. Y es que creo que nos ubicamos en un proceso que nos antecede de esa iglesia también profética, mártir, todo lo que el Concilio Vaticano II ha planteado. Para algunos es un tiempo demasiado lento, para otros en esta lógica de transformar la realidad es el tiempo propicio, un kairos, dicen algunos, el tiempo de Dios. Y vamos viendo cómo no ha parado de intensificarse, encontrando en este momento una coyuntura ideal, la perspectiva de los cambios. Lo hablábamos con el tema del sínodo amazónico, que algunos planteaban que no había producido todos los cambios que se esperaban. Esa es una mirada, en mi sentir, bastante reducida a eventos mecánicos que resuelven las cosas. Las puertas se han abierto de tal modo que se sigue impulsando todas estas transformaciones de fondo que se plantearon en el sínodo amazónico. No ha parado, se están creando estructuras. La Asamblea Eclesial es fruto de esa novedad que se está dando y que ya habla de nuevos caminos. O sea, la Asamblea como tal, el hecho de que exista, ya pone en este sentido en movimiento a la Iglesia y expresa una transformación. Y lo que el Papa ha hecho de la periferia amazónica a la dinámica regional continental latinoamericana con la Asamblea Eclesial y luego con la visión universal de sínodo sobre sinodalidad, nos está diciendo, esta es la ruta, es una ruta irreversible que está cambiando, y uno lo ve en las realidades particulares también, quien se sintió excluido, que su palabra no tenía sentido, y sobre todo también a quienes les está incomodando, ¿por qué no decirlo? Hay muchos que esto les está produciendo una incomodidad por el modo tan vertical en que se hacían las cosas. Yo sí creo que hay un antes y un después, pero que es un antes y un después en un ritmo de lo que llamamos kairos, no ese ritmo del enfrentamiento, de la ruptura, del cambio inmediato por la fuerza, sino de un cambio que se sostenga en el tiempo y que construya otra sociedad, otra realidad, y una iglesia pues también que pueda responder a su misión desde ahí, ¿no? No, cómo cambian los tiempos, sí, ¿no? Puebla, yo recuerdo Puebla, que hay un choque de trenes entre las visiones, pero en fin, son otros temas. Vamos a una pausa. Nuestro tema es entender, comprender lo que representa esta Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe que organiza el CELAM con gran apoyo del Papa, y usted está en Sacro y Profano. Entramos en nuestro último bloque sobre la realización de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Don Miguel, el Papa ha convocado varios sínodos, incluso, no sé si estoy bien informado, un sínodo sobre la sinodalidad incluso. Para el 2023. Para 2023. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que esta asamblea
va a tener repercusiones en la Iglesia Universal? O dicho de otra manera, ¿usted ve señales, sobre todo en la actitud del Papa, sobre todo el proceso, que pueda incidir a nivel de la dinámica de la Iglesia? Sí, mire, gracias por la pregunta porque es sumamente importante. Primero, la Pontificia Comisión para América Latina en Roma convocó a un encuentro grande sobre 40 años de Puebla. Cuando terminó todo y tuvimos el encuentro con el Papa, él nos dijo, así deben realizar otros encuentros, y ahí también nace la Asamblea. Y él nos dijo, América Latina todavía tiene mucho que ofrecer a la Iglesia Universal. Y ciertamente que otros cardenales, uno de ellos, el cardenal Tagle, nos dijo, estamos siempre esperando, atentos, qué es lo que hace América Latina para nosotros también poder hacer. Esto es un detalle sumamente importante. Pero también la respuesta, hay una segunda respuesta, también importante, valga la redundancia, es que la Secretaría General del Sínodo, que es un estamento, con el tema de la sinodalidad, está tomando la metodología del CELAM para la gran escucha a la Iglesia Universal y que tiene relación con la sinodalidad. Porque sinodalidad, como ya se dijo, es caminar juntos, es el ser y el quehacer de la Iglesia desde la época apostólica a través de los sínodos. Pero esto es sumamente importante, que no dicasterio, el secretariado para el sínodo, tome la metodología. Inclusive un artículo publicado en la revista Vida Nueva dijo sinodalidad made in CELAM. O sea, por la experiencia, la práctica, hemos trabajado 2 años con el tema sinodal, propiciando la colegialidad, la comunión entre obispos, pero también sacerdotes, religiosos, laicos. Y creo que esto, yo sí creo que va a haber un gran aporte. Y el Papa cree más que nosotros. Es su esperanza. Pues yo recuerdo que en ocasiones anteriores, Mauricio, y además muchas gracias por la presencia, Monseñor. A usted, gracias por este momento. Viene desde Trujillo aquí para armar cosas de esta reunión. He tenido 2 oportunidades de conversar y en las 2 has participado tu pasión por el tema de sinodalidad, que parece ser que es la palabra clave de aquí en adelante. Y bueno, y tú eres uno de los expertos en esa materia, que no solamente lo has vivido, sino lo has organizado con el Sínodo de la Amazonía. ¿Cómo va a vivir? ¿Tú crees que es un camino de la Iglesia que tiene que seguir? Pues realmente creo que hay como toda una tradición. En una intervención del Papa cuando celebraba los 50 años de la estructura de la Secretaría del Sínodo, haciendo referencia a alguno de los padres de la Iglesia, decía, la sinodalidad es el nombre de la Iglesia, es el modo propio. Creo que hay que partir de ahí. La dinámica sinodal no tiene que ver con una coyuntura actual o con una persona concreta. Es inherente al modo de ser y estar para que sea legítimo su rol como Iglesia, con todo lo que ello implica, tiene que ser también en clave sinodal y de discernimiento. En los Hechos de los Apóstoles se habla también repetidamente de, ante las situaciones más complejas, decisiones difíciles, entrar en un proceso de escucha mutua, diálogo, discernimiento y decidir también en clave de perspectiva. Yo creo que esta asamblea es una expresión más en este sentido, refleja todo un camino que está haciendo nuestra Iglesia en conjunto, pero se necesita la participación plena del pueblo de Dios. Pues muchas gracias, Mauricio, nuevamente por estar acá. Feliz estancia en México, te regresas inmediatamente. Y bueno, creo que a mí en lo personal este nuevo enfoque me gusta. Sinodalidad es camino, es proceso, es dinamismo, y que no se queda solamente en una cúpula o en aquellos que tienen el monopolio de la verdad, que tradicionalmente han sido los obispos. El hecho de asamblea eclesial abre el espacio. Quizá el único, digamos, no punto débil, sino a replantear es el tema de la comunicación, de la visibilidad de este evento. Mientras en Colombia fue el Papa Pablo VI, en el caso de Medellín Pablo VI, en el caso de Puebla fue el Papa Juan Pablo II, igual en Santo Domingo, en Aparecida estuvo el Papa Benedicto XVI. Hoy como que no va a haber esa presencia que, digamos, remarcaba la centralidad, pero hay nuevas técnicas, hay cosas nuevas, hay lo que, si queremos seguir siendo inéditos, creo que hay otras
maneras de hacer visible la actitud y un evento tan interesante como el que se está planteando en noviembre acá en México. Sí. Pues yo le espero la próxima semana. Soy Bernardo Barranco y usted está en Sacro y Profano.